Buenos días, hoy en este feliz domingo del tiempo ordinario del calendario litúrgico, y hoy nos toca celebrar con una enseñanza más de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ayuda a entender cómo debemos caminar en este camino cristiano para alcanzar más que nada la sabiduría, pero la sabiduría que viene de Él, ya que el tema de esta semana es la sabiduría y el entendimiento vienen del Señor. Nuestro sermón de hoy se titula La sabiduría de una vida bien vivida y está sustentada en la escritura de la carta a los Efesios capítulo 5 versos del 15 al 20, donde el apóstol Pablo amonesta a la iglesia a ser sabia en entender cómo deben conducir sus vidas en este mundo. Hermano, ¿te has preguntado cómo se obtiene la sabiduría? Bueno, te voy a contar una historia del filósofo Sócrates, filósofo del siglo IV antes de Cristo, allá en la Atenas, en Grecia. Y vamos a ver qué escribieron. Alguien escribió acerca de esta pequeña anécdota que nos va a enseñar bastante. Dice así: un joven orgulloso se acercó a Sócrates, el filósofo del siglo IV, y le pidió sabiduría. Sócrates, reconociendo la arrogancia del joven, lo condujo hasta el mar y lo sumergió en el agua hasta el pecho. Luego le preguntó: ¿qué dijiste que querías? Sabiduría, oh gran Sócrates, dijo el joven. Sócrates lo empujó bajo el agua y lo mantuvo allí durante unos segundos. Y cuando lo dejó levantarse, le volvió a preguntar: ¿qué quieres? Sabiduría, respondió el joven. Sócrates lo empujó nuevamente bajo el agua, esta vez sujetándolo un poco más. Y cuando lo dejó salir, le preguntó una vez más: ¿qué quieres? Aire, jadeó el joven. Necesito aire. Entonces Sócrates le dijo: cuando quieras sabiduría, tanto como solo querías aire, entonces la encontrarás. ¿Qué te parece? Bueno, esta es una forma secular de encontrar sabiduría y sabemos que los griegos eran buenos para ello, y más los filósofos. Entonces vemos que el joven de la historia, pues probablemente estaba buscando una solución rápida y agradable para adquirir sabiduría, ¿no te parece? No quería que le costara nada. Y no imaginaba que no se llega a ella tan fácilmente como pensaba, ¿no? Y con esto aprendió que encontraría la sabiduría cuando ésta se volviera vital para su supervivencia. ¿Qué te parece? ¿Eh? Pues bien, en nuestra escritura de hoy, Pablo desafía a la iglesia de Éfeso a vivir vidas sabias y no insensatas. Y nos habla de la diferencia entre cómo puede ser una vida insensata y cómo puede y debe ser una vida sabia, guiada por el Espíritu. O sea, una vida bien vivida. Así que vayamos hoy a nuestra escritura de hoy, Efesios 5 del 15 al 20, que dice así: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios, el Padre, por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si te das cuenta, a través de esta carta, Pablo nos ha estado amonestando a vivir nuestras vidas de acuerdo con nuestra identidad en Cristo. Y esta es una de las lecciones claves de la carta.
El fundamento de la vida moral es comprender lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Ahora, si ya leíste todas las cartas, sería imposible pasar por alto este hecho, ¿no te parece? Porque, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 22, nos dice el mismo apóstol, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y ya lo vimos, ¿verdad? Pues bien, ahora en el capítulo quinto, Pablo lleva a este tema a otro nivel. Y como gran parte de su audiencia procedía de la cultura pagana griega, en su carta a los Corintios les recuerda que mientras los judíos buscaban una señal, pues los griegos buscaban sabiduría. Y en su lista de valores, la sabiduría estaba en los primeros lugares. ¿Qué te parece? Entonces, entonces el apóstol hace un llamamiento a sus sensibilidades. Les plantea la idea de que no vivir la vida que vivimos en Cristo era un acto de necedad y que cualquiera que busque ser sabio alterará su comportamiento en consecuencia. Ahora, hablando en el idioma griego, el verso 15 dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir. El griego lo traduce como mantener los ojos bien abiertos, estar alerta para poder vivir con cuidado. Y eso, hermanos, es sabiduría. Y puede que este conocimiento hoy no sea del agrado de algunos. Criticar y denunciar la moral del mundo puede hacer que la iglesia parezca polarizada contra la sociedad. Y muchas veces el mundo mira a la iglesia como hostil y crítica hacia ellos, porque está mostrando sus detalles no tan buenos. Pero como iglesia debemos encontrar maneras de construir puentes hacia nuestras comunidades y no barreras. Debemos ser muy sensibles al hecho de que podríamos estar dificultando que nuestros vecinos vean el amor de Cristo. Cuidado, analicemos bien esto. Pero tampoco debemos permitir que los vientos cambiantes de nuestras culturas determinen cuáles deberían ser nuestras creencias y prácticas. No, de lo contrario, óyelo bien, estamos sacrificando la verdad a expensas de la adaptación. ¿Te parece? Te pregunto, ¿podemos negar que vivir una vida dirigida por el Espíritu puede parecer muy diferente de una vida que está constantemente siendo seducida por todo lo seductor y brillante del mundo? Sí, ¿verdad? Bueno, como dice el verso, los versos 15 y 16, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Porque los días son malos. Y la Biblia, el mensaje, parafrasea el verso 16 diciendo que estos son tiempos desesperados. ¿No te parece? ¿No lo sientes? Y lo que se indica es que debemos estar en misión y que hay mucho que hacer. Ahora, si te das cuenta, miras alrededor, abundan las oportunidades para que estemos al servicio de este mundo. Esto es como toparse con una ganga que no podemos dejar pasar. ¿Verdad que sí? Pues bien, así que la manera que debemos vivir debe ser llevada a cabo con sabiduría, sabiendo que nuestro tiempo es corto. Ahora, como discípulos de Cristo, nos sometemos a quien nos guía a vivir nuestra fe con sabiduría, porque Él es el único que nos hace vivir con sabiduría. Vidas sabias. Y en nuestras vidas y en nuestras iglesias, mantengamos los ojos abiertos a lo que sucede a nuestro mundo alrededor. Como dice la Biblia, seamos inocentes como palomas, pero sabios como serpientes. Ahora, no pongamos obstáculo en el camino del mundo para que vea a Cristo, pero seamos también testigos gozosos para los demás de cómo puede ser una vida sabia guiada por el Espíritu. No te importa cómo está el mundo, lo que importa es tu forma de vivir esa vida sabia, esa vida plena que Cristo nos ha dado. Amén.
Continuemos ahora recordando el versículo 17 y 18 que dice así: por lo tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario, sean llenos del Espíritu. Así que te voy a plantear esta situación. ¿Sabes qué? Aprovecha este momento para reflexionar e incluso preguntar cuál es la voluntad de Dios. ¿No te has preguntado qué desea y cómo vamos a participar en eso? ¿Te has dado cuenta? ¿Te lo has preguntado? Y es que estas son preguntas importantes a considerar cuando observamos el estado del mundo que nos rodea. Así que la voluntad de Dios es que nuestras vidas, óyelo bien, que nuestras vidas reflejen al mundo el mismo amor que hemos recibido del Padre. No hay otro, es el único. Así que entonces hagamos buen uso de nuestras oportunidades. ¿Sabes para quién? Por el bien de los demás. Hermano, ¿no te parece interesante cómo Pablo señala la embriaguez como una conducta que es una tontería exhibir como creyente? ¿Por qué lo hizo? Bueno, entre muchas conductas no buenas de la iglesia de Éfeso, ¿por qué se destacó la embriaguez? Bueno, es posible que este contraste haya proporcionado un contraste fácil de entender para los efesios. Y cuando alguien está borracho, está bajo la influencia de una sustancia que altera su comportamiento. Su percepción cambia y hace y dice cosas que probablemente no habría hecho o dicho estando sobrio. ¿No te parece? Y el contraste con esto es estar llenos del Espíritu, porque una vida dirigida por el Espíritu está bajo la influencia de Dios. Así que en Cristo, hermanos, nuestra percepción de las cosas ha cambiado por completo. Ya no somos las mismas personas que éramos antes. No, ahora hacemos y decimos cosas que reflejan el amor de Cristo y dejamos de hacer aquellas cosas que no reflejan el abrazo del amor de Cristo. ¿O no es así? ¿No te parece? Y es que la embriaguez es una falsificación. Da la ilusión de alegría y paz, pero conduce a todo tipo de mal comportamiento y consecuencias negativas. Ahora, compara esto con estar bajo la influencia del Espíritu, donde exhibimos verdadera paz y gozo. Y por si fuera poco, no hay resaca en el Espíritu. ¿Eh? Bien, vamos a continuar con nuestra escritura, versos del 19 al 20, que dice así: anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues como te das cuenta, el apóstol Pablo había explicado previamente cómo es una vida injusta y necia, y ahora lo cambia con un ejemplo positivo de lo que debe exhibir una vida sabia guiada por el Espíritu. Los que viven sabiamente, óyelo bien, los que viven sabiamente se llenan de alegría que se desborda en canto. Y cuando vivimos bajo la dirección del Espíritu, podemos cantar y hacer música desde nuestro corazón. ¿No es así? Incluso la forma en que nos hablamos unos a otros debe sonar tan agradable como música para los oídos. Y cuando vivimos sabiamente, óyelo bien, cuando vivimos sabiamente, somos guiados hacia la gratitud. Somos capaces de agradecer a Dios por todas las cosas buenas y reconocerlo como nuestra fuente constante de bendición. Y no estamos logrando nada por nuestra propia voluntad o recursos, no. Más bien, como dice la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 3, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. ¿Qué te parece? ¿Eh? El señor Mitch Albom escribió el bestseller Tuesday with Morrie.
El libro es una serie de discusiones que Mitch tuvo con su amigo profesor universitario Morrie Schwartz, que estaba muriendo a causa de la enfermedad de Lou Gehrig. ¿Sabes qué es la enfermedad de Lou Gehrig? Bueno, es una degeneración de neuronas motoras que hace que las células musculares pierdan su sustento, degenerando el músculo y produciendo debilidad. Y entonces, en esta enfermedad del señor Morrie Schwartz, eh, en una de sus discusiones, el señor Morrie le dirige a Mitch y le dice, una vez que aprendes a morir, aprendes a vivir. Qué profundo, ¿verdad? Y bueno, esto nos lleva a entender, aceptar y valorar el hecho de que hemos muerto a la vida que teníamos antes de Cristo y ahora tenemos la oportunidad de vivir realmente. ¿No te parece? Y es que nos espera una vida vivida con sabiduría, una vida que otros necesitan ver, una vida en la que podemos dedicar nuestro tiempo a reconocer las oportunidades que tenemos frente a nosotros para mostrar cuán hermosa y satisfactoria es la vida de Cristo. ¿Te atreves? Pues bien, hemos llegado al final y vamos a ir al llamado a la acción, porque lo que escuchamos hoy debe de tener una respuesta. En este llamado a la acción, como siempre ya es costumbre, te vamos a dejar una pequeña tarea. Primero, dejamos atrás los caminos necios que no tienen cabida en nuestra nueva vida, óyelo bien. Sacrifiquemos ciertas conductas que no tienen ningún valor redentor, que solo pueden conducirnos a la necedad. Y nuestras vidas deben exhibir, óyelo bien, deben exhibir la sabiduría de un Salvador amoroso que nos ha redimido de esa antigua forma de vida. Amén. Y finalmente, celebramos esta vida juntos con nuestros hermanos creyentes en la iglesia, hasta el punto de que desemboca en adoración y gratitud. Y a medida que nos elevamos unos a otros en el cuerpo, que es la iglesia comienza a parecerse a una celebración musical que capta la atención de un mundo que se muere, pero que se muere por presenciar la verdadera alegría y paz. Así que no nos queda otra que demostremos la sabiduría de una vida bien vivida. Amén. Demos gracias. Padre bendito, te damos gracias. Te damos gracias por este mensaje, por estas enseñanzas, por estas indicaciones que nos das a través de tu santa palabra. Y te ponemos en tus manos nuestras vidas para que nos abras el entendimiento y el corazón para captarlas, para aceptarlas, para ponerlas en práctica y amar a nuestros semejantes como tú nos amas a cada uno de nosotros. Enséñanos a amar al mundo. Enséñanos a amar a este mundo que se está muriendo y que al darnos vida a nosotros, la iglesia le tiene que dar vida a este mundo. Y tú principalmente eres la vida que la iglesia muestra para que el mundo vuelva a resucitar. Así que Padre, nos ponemos en tus manos para que hagas tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén.